Vamos a comenzar a hablar entonces sobre cómo coordinar los clientes y los servidores para que cuando yo mueva un cliente también se mueva el personaje en el servidor y eventualmente que también se mueva en los otros clientes que están jugando. En este video solamente nos vamos a enfocar en que el servidor se actualice con el movimiento del cliente y en el próximo video vamos a hacer que el servidor actualice a todos los clientes para que todo el mundo esté sincronizado. Pero antes de entrar entonces a programar vamos a hablar un poco de cómo funciona esto. Vamos a cerrar esto y vamos a entrar acá. Entonces, ya vimos cómo enviar información desde el cliente al servidor y desde el servidor a todos los clientes. Lo que podríamos hacer es simplemente coger al cliente y decirle al servidor como que, hey, estas son mis coordenadas XY, póngame a mi personaje acá y luego el servidor le enviaría esa misma posición a todos los clientes y así pues el personaje se vería exactamente en la posición que está tanto en el servidor como en los clientes. Sin embargo, esto causa o esto tiene el efecto de que hacer trampas en un juego sea muy fácil, ya que el jugador simplemente podría decir como que, bueno, voy a modificar el juego, voy a modificar la memoria RAM donde está ubicada la posición de mi personaje para ubicar a mi personaje en esta posición de acá y ya luego el servidor pues va a decir como que, bueno, el personaje estaba en esta posición, entonces ya el servidor también movería el personaje a esa posición, a pesar de que el jugador lo hizo con trampa. Entonces, para tratar de evitar o de minimizar como las trampas, lo que vamos a hacer es no decirle al servidor dónde estamos, sino qué queremos hacer. Entonces, en este caso sería, hey, quiero moverme hacia la derecha. Y el servidor entonces lo que haría es intentar mover a este personaje a la derecha si es que se puede hacer y ya luego el jugador también se movería a la derecha. De este modo, el servidor es el que tiene la autoridad de qué es lo que pasa en el juego. Él es el que va a mover a todos los jugadores, va a hacer todas las colisiones, va a hacer todos los chequeos de disparos o de lo que tenga el juego como tal. Y los clientes lo único que van a hacer es renderizar o dibujar lo que el servidor les diga. Entonces, el jugador le dice como quiero moverme a la derecha, el servidor lo logra mover y luego el servidor le dice a todos los jugadores, este jugador se movió a la derecha, entonces colóquemelo en esta posición. Entonces vamos a trabajar en eso. Vamos a volver acá a GameMaker y vamos a, bueno, antes de entrar a hacer eso, vamos a hacer una pequeña modificación acá a nuestro código del servidor para poder comenzar a recibir diferentes tipos de buffers. Entonces, este fue el primer tipo de conexión que hicimos, el primer tipo de comunicación que hicimos, perdón, entre el servidor y el cliente. Y este lo que hacía era que cuando un cliente se conectaba, registraba un jugador nuevo, creaba acá el jugador en el array de global.players, lo aceptaba, le decía cuál era su server ID y luego le decía a todos los jugadores qué jugadores hay en el juego, ¿cierto? Por si alguno se desconectó, alguno se conectó, entonces para que todos instancien cada uno de esos jugadores. Eso ya lo vimos en los videos anteriores. Vamos a modificar entonces esto porque en este caso esto siempre va a ocurrir cada vez que el cliente le envía alguna información al servidor, pero eso no nos sirve. Tenemos que hacer algo como lo que hicimos acá con el objeto del cliente, que teníamos este buffer type, que era, por ejemplo, esto va a pasar cuando el servidor nos envía un buffer tipo accept user, o sea, de aceptar el usuario, o esto va a pasar cuando el jugador, perdón, cuando el servidor nos envía un buffer de tipo update users. Entonces vamos a hacer eso mismo acá, que esto de acá solamente se ejecute cuando el cliente le envía al servidor un buffer de tipo registrar nuevo usuario. Entonces vamos a decir esto. Var buffer type es igual a buffer read buffer string. Y ahora sí vamos a decir acá, si buffer type es igual, digamos, register user, vamos a recordar ese nombre porque lo no vamos a necesitar. Entonces vamos a meter todo esto acá, excepto esto del buffer delete, porque esto siempre va a estar para todos los buffers, que simplemente borrar el buffer cuando ya no lo necesitemos. Y este player ID, que siempre va a ser el mismo sin importar qué buffer estamos utilizando, ¿cierto? Este player ID siempre se va a obtener es de la sync load, no del buffer. Así que lo vamos a sacar de ahí. Y para que eso funcione, entonces tenemos que ir al script de Networking Register User, que es el que le enviaba la información desde el cliente al servidor diciéndole que se registra un usuario nuevo. Y acá tenemos que copiar ese buffer type. Entonces, buffer write, buffer string. Y este tiene que ser el mismo nombre que colocamos arriba, Register User.
Listo. Con esto el juego debería comportarse exactamente como lo teníamos. No hemos cambiado nada de la lógica, simplemente empaquetamos acá en el servidor esta lógica bajo el buffer type de register user para poder añadir nuevos buffer types. Y ahora sí, entonces vamos a hablar sobre el tema de cómo enviar no la posición de nuestro jugador, sino el hacia dónde queremos movernos o el input del jugador. Vamos a ir entonces a nuestro objeto del player, que en estos momentos solamente tiene elemento step, donde presionamos que si presionamos la tecla derecha o la izquierda, teníamos esta variable OR que movía el jugador o a la derecha o a la izquierda, le cambiaba la dirección hacia donde está mirando y cambiaba la imagen que está mostrando. Entonces, como dijimos, no vamos a enviar esta posición X al servidor, sino que lo que vamos a enviar sino que lo que vamos a decirle al servidor es como, hey, queremos movernos ya sea a la izquierda o a la derecha. Entonces vamos a añadir el evento create y vamos a crear una variable llamada input que va a tener todas las acciones que está haciendo el jugador. Moverse, saltarse, disparar, todo ese tipo de cosas. Y por ahora solamente tenemos una variable que es OR, que de nuevo es -1 si nos queremos mover hacia la izquierda, 1 si nos queremos mover hacia la derecha y 0 si no nos estamos moviendo. Y ahora volviendo al evento step, entonces en vez de guardar esto en una variable temporal, vamos a copiar input.or, es igual a esto, y acá input.or. Y también acá, no se le olviden cambiarlo en todas las partes donde estamos haciendo referencia a OR. Entonces input.or. Listo, ya con esto entonces lo que vamos a hacer es enviar esta variable de input al servidor. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una nueva función que nos envíe esta variable. Pero vamos entonces aquí en la carpeta networking, vamos a crear dos carpetas nuevas para separar las funciones que son del servidor y las funciones que son de los clientes. Entonces vamos a crear una carpeta nueva llamada server y ahí vamos a colocar broadcast user y accept user, que son funciones que llama el servidor al cliente. Y vamos a crear otra carpeta llamada client que vamos a colocar ahí register user, que en ese momento la llama el usuario cuando se registra. En client vamos a crear un nuevo script llamado script send input. Vamos a enviar el input del usuario. En este momento ya deberíamos saber entonces cómo enviar información al servidor. Simplemente necesitamos un buffer. Var buffer es igual a buffer create 0 buffer go 1. Esto ya lo hemos visto muchas veces. Buffer delete cuando ya no lo necesitamos. Lo primero que debemos copiar en el buffer es qué tipo de buffer es este. Entonces buffer string, y el tipo va a ser client input. Y luego vamos a enviar acá entonces todo el input, pero tenemos que enviarlo variable por variable porque así funcionan estos buffers. Entonces vamos a copiar buffer write, buffer, y vamos a enviarlo como un flotante de 16 bits, F16. Y vamos a copiar input.or. Entonces aquí es donde vamos a colocar todas las líneas. Horizontal, saltar, vertical si el juego soporta también movimiento vertical, disparar, todo ese tipo de cosas las vamos a colocar acá. Y luego enviamos esto al servidor. Entonces network, send packet. El socket es global.client. El buffer es buffer. Y el tamaño del buffer lo obtenemos con buffer get size buffer. Listo. Ya con esto estamos enviando el input al servidor. Ahora desde el servidor, objeto server, vamos a leer ese buffer. Entonces aquí en buffer type estamos leyendo en este momento register user. Vamos a colocar acá else if buffer type es igual a buffer con doble F es igual a client input. Si el cliente nos envió un input, entonces or es igual a buffer read buffer F16. Vamos a leer un flotante de 16 porque eso fue lo que nos enviaron. Y esta va a ser la variable horizontal. Ahora lo que necesitamos hacer es buscar el objeto NPC que le corresponde a ese cliente. Y eso ya lo hicimos acá cuando estamos destruyendo la instancia cuando el jugador se desconecta. Entonces vamos a copiar este for que tenemos acá en la desconexión. Vamos a ponerlo acá. Y simplemente vamos a borrar esta parte de acá. Entonces esto es for de igual a 0 hasta todos los jugadores que estén conectados y más. Vamos a obtener ese jugador y si el ID de ese jugador es igual al player ID, que es este de acá arriba que lo obtenemos de async load,
Entonces, la instancia del jugador es bird instance, es igual a player.instance. Este sería el objeto NPC del cliente que nos está hablando. Y ya aquí sería copiar como instance.input.or es igual a or. Y hacemos un break porque ya encontramos al jugador. Este break es para este for, para que no siga buscando más jugadores porque ya encontramos el jugador correcto. Entonces listo, aquí le estamos asignando entonces la variable or al input del NPC. Pero hay un problema, el input lo colocamos fue en el objeto del jugador. Aquí está, input. Pero el objeto NPC no tiene esos temas del input. Entonces vamos a crearlo acá en el evento create. Vamos a colocar acá input es igual a or es igual a 0. Lo mismo que colocamos en el objeto del jugador. Y vamos a añadir el evento step que se va a encargar de mover a este NPC. Y el código va a ser exactamente el mismo que tenemos en el objeto del player. Entonces vamos a copiar todo esto y vamos a pegarlo acá. Pero esto va a ir cambiando en el futuro cuando vayamos organizando el tema del movimiento, el tema de checo de colisiones, todo ese tipo de cosas. Pero por ahora vamos simplemente a copiar y pegarlo. Y vamos a quitarle esto del input.or porque el input.or no va a ser calculado con el teclado, sino que va a ser con esta variable input.or que va a venir desde el cliente al servidor. Entonces con esto el servidor debería mover al objeto NPC utilizando la información que el objeto player le está enviando. Antes de probar esto, bueno, hay que enviar ese paquete, ¿cierto? En estos momentos no lo estoy enviando en ningún momento. Entonces, en el objeto player, en el evento endStep, vamos a copiar script send input. Vamos a enviar el input al servidor. Y esto es en el evento endStep porque en el evento step es donde vamos a ir capturando todos esos inputs. De que el jugador quiere moverse, quiere saltar, quiere disparar, todo ese tipo de cosas. Y al final del frame se lo vamos a enviar al servidor. Pero antes de probar esto, aquí hay que organizar esto un poco. Porque entonces lo que estamos haciendo acá es enviar el input en cada frame del juego. Pero no tiene mucho sentido porque, por ejemplo, si me estoy moviendo a la derecha durante 3 segundos, eso significa que estaría enviándole al servidor 180 peticiones diciéndole, hey, me estoy moviendo a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, suponiendo que el juego corra a 60 frames por segundo. Eso no es útil, ¿cierto? La idea es como decirle al inicio, cuando comenzamos a movernos, hey, me quiero mover a la derecha, entonces el servidor comienza a moverlo, y cuando soltamos la tecla, decirle al servidor, hey, ya no nos estamos moviendo, entonces el servidor detiene al jugador. Entonces necesitamos alguna forma de saber si el jugador está presionando la misma tecla, o mejor dicho, si el input ha cambiado en este frame. Entonces para eso vamos a crear otra variable acá en el evento create llamada lastInput, que nos va a servir para saber cómo estaba el input en el último frame. Entonces vamos a copiar acá lastInput es igual a un objeto que va a tener la variable or, horizontal. Entonces, cuando nos movamos, este OR va a colocarse en 1 y este va a ser igual a 0. Entonces vamos a hacer esa comprobación. Si estas dos son diferentes, enviamos ese paquete al servidor diciéndole que nos queremos mover hacia la derecha. Luego colocamos este last input como 1 para que quede igual a este input. Ya en el próximo frame, si me sigo moviendo, entonces esto va a ser igual a 1 y este también va a ser igual a 1 y en ese caso no enviaría un paquete. Y así va a seguir hasta que yo suelte la tecla y este OR se vuelva 0 y este va a ser 1 y como son diferentes enviamos otro paquete diciéndole al servidor ya no nos estamos moviendo. Eso lo vamos a hacer entonces acá en el endStep, vamos a hacer esa comprobación. Pero vamos a añadir un script que nos haga ese chequeo para no colocarlo acá tirado en el endStep. Entonces vamos a la sección de scripts, characters y vamos a añadir un nuevo script llamado script did input change. Cambio el input. Aquí esta función nos va a indicar. Entonces vamos a entrar acá y vamos a copiar lo siguiente. Return input.or no es igual a lastInput.or. Aquí estamos diciendo si el OR actual, el de este frame, no es el mismo del último frame, entonces cambió, ¿cierto? Y ya lo que hacemos es volviendo al objeto del jugador en el elemento endStep, haríamos acá si script did input change, si el input cambió, enviémosle el input al servidor. Y ya lo que nos queda acá para finalizar es simplemente decirle a esto, coloque el last input, o sea, esta variable de acá, que sea igual a este, ¿cierto? Entonces vamos a crear otra función que nos haga eso. Vamos a copiar acá script update last
input. Actualíceme el último input. Y acá adentro vamos a copiar lo siguiente. Last input.or es igual a input.or. Hacemos que el or del último frame sea igual al or de este frame. Y en el objeto jugador, vamos a copiar acá, script update last input. Entonces, de nuevo, revisamos si el input cambió este frame. Si es así, enviamos el input, actualizamos el input del último frame y eso nos va a ayudar a que no estemos enviando tantas peticiones al servidor o peticiones que sean innecesarias al servidor. Vamos a compilar esto. Voy a abrir 3 instancias del juego. Una que es el servidor. Este cliente lo vamos a llamar player 1. De hecho, vamos a moverlo acá. Voy a mover al personaje y vemos que el servidor ya está moviendo al personaje. Y cuando detengo al jugador, el servidor también lo detiene. Entonces ya este cliente y el servidor están sincronizados con el movimiento. Pero si añado otro jugador, player 2, pues este jugador también se va a sincronizar con el servidor, pero obviamente no va a ver la posición del jugador 1. Porque en estos momentos el servidor todavía no está enviando esa información a los clientes. Eso lo vamos a dejar para el próximo video. Pero entonces en estos momentos ya el servidor tiene la posición oficial de todos los jugadores del juego. Entonces la sincronización la vamos a ver en el próximo video, pero igual te aconsejo como que intentes hacerlo tú también, ¿cierto? Porque la teoría es la misma que vimos. Ya vimos cómo enviar información desde el cliente al servidor y el lado contrario, eso no cambia absolutamente nada. Es cuestión de que desde el lado del servidor cojas la posición de todos los jugadores y se las envíes a los clientes. Ahí hay más cosas que tratar, que eso lo vamos a ver en el próximo video, pero mientras tanto, porque ese video va a venir la próxima semana, mientras tanto puedes ir experimentando y tratar y ver si eres capaz de lograrlo. Por ahora esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado, si fue así por favor deja like, suscríbete al canal si no lo has hecho aún, espero que tengas un fantástico día y nos veremos en el próximo video.